Muy buenas tardes. Con fecha 15 de junio de 2022, estamos dando inicio entonces a nuestro webinar que hacemos todos los meses a mitad de mes, relativamente a mitad de mes. Y en esta oportunidad el título que le quisimos poner fue ¿qué decisión tomar ante ajustes en el crecimiento global? Nuestro índice, los principales ítems son visión macroeconómica nacional, desempleo, inflación, TPM. TPM en Chile en 9%, seguirá subiendo la inflación. Carteras recomendadas renta 4, ¿qué acciones son defensivas? El entorno global con persistencia también de la inflación, revisión de precios objetivos principalmente en SQM y bancos, y perspectivas de vapores post-dividendos. Conclusiones y preguntas. Comenzamos primero que todo entonces por la tasa de desempleo en Chile de abril, que en total país fue 7,7%, fue inferior a la tasa de desempleo que habíamos evidenciado en el trimestre móvil enero-marzo, con mayor preeminencia entonces en lo que es mujeres, un 8,5%, mientras que en hombres 7,2%, y una tasa de desempleo bastante estable, muy inferior. Si la comparamos con igual trimestre del año anterior, en el año 2021, veíamos que la tasa de desempleo era un 10,2%. Por lo tanto, esto es una buena noticia. También en parte genera presión inflacionaria, pero nosotros creemos que la presión inflacionaria o lo que estamos viendo hoy día obedece principalmente a lo que son dificultades con cadenas logísticas, alza en el precio del petróleo, que encadenan entonces el precio de todos los restos de la economía, y creemos que la inflación también, más allá de que haya una buena tasa de desempleo que es saludable, eh, también está atado al efecto de los retiros de los fondos de pensiones que evidenciamos durante 2021, pero que también tienen algún rezago en la inflación en los meses actuales. La tasa de desempleo por regiones, que también es un dato que me gusta revisar porque no todo es la región metropolitana. Vemos que en la región metropolitana la tasa de desempleo del trimestre móvil enero-marzo bajó de 8,7 a 8,5%. Sin embargo, la tasa de desempleo nacional es bastante más baja que la de la región metropolitana y bajó de 7,8 a 7,7%. El indicador abril, el título debería decir Desempleo Chile a abril de 2022, bajó en 8 regiones, destacó la caída en Antofagasta, que bajó en 1,2%, desde un 9 a un 7,8%, y subió en 8 regiones la tasa de desempleo, destacó el alza en Ñuble en un 1,3%, que pasó de un 7,6 a 8,9%. Entonces, mientras tuvimos una buena noticia en lo que es la región de Antofagasta, tuvimos una mala noticia en la región de Ñuble. Y a nivel nacional, en todo caso, una buena noticia, una caída de la tasa de desempleo del 7,8 en el trimestre enero-marzo a 7,7 febrero-abril. Y en la región metropolitana también una caída de 2 décimas que es significativa. Después, lo que respecta a la inflación, a mayo de 2022, el IPC de mayo registró una variación mensual de 1,2% en línea con lo esperado, pero tal como nosotros vemos en el cuadro que está inferior al gráfico que es copiado del INE, pero en el gráfico de abajo, en el cuadro que solamente aparecen números, aparece la variación mensual y la acumulada en 12 meses. Entonces tenemos que a mayo de 2022, es decir, al quinto mes del año, el índice IPC está en 121,35 puntos, con un alza entonces de 1,2% mensual, pero acumulando interanual un alza de 11,5%. Para los meses que vienen nosotros esperamos que la inflación vaya cediendo y en términos mensuales vaya disminuyendo. Ustedes ven que para junio esperamos un alza de 0,9, para julio 0,8, para agosto 0,6%. Sin embargo, en tasa interanual, esta tasa debería seguir aumentando. Cualquier sorpresa por sobre estos valores nos van a llevar entonces fácilmente
a lo que esperan también varios economistas, y es que lleguemos a lo mejor a una alza interanual en algunos de estos meses de hasta un 13%. Nosotros esperamos que en agosto se dé el pic de inflación interanual, que pudiera ser de un 12,7%, a pesar que en tasa mensual ya sea decreciente. Entonces vamos a tener una tasa de inflación decreciente, pero en términos interanuales todavía pudiera seguir yendo al alza. Ya ven ustedes que para junio nosotros esperamos que interanual sea 12,5 y hacia agosto un 12,7%, que en caso que se persistan tener variaciones 0,8, 0,9, perfectamente pudiera llegar también al 13%. Eh, por lo tanto, todavía vemos que el efecto de los retiros, los 10%, pudieran tener alguna inercia. También tenemos que recordar que en Chile los contratos, por ejemplo, de arriendo están indexados al IPC o al UF, y esto de alguna manera entonces va concatenando la inflación pasada y arrastrando a que la inflación futura también sea resistente a bajar. Por lo tanto, eso es una de las cosas que también hace que los efectos de la alza de la tasa política monetaria no sean inmediatos y vayan entonces cediendo con algún rezago. En términos mensuales vemos que, por ejemplo, energía hace un alza de 1,6% y alimentos un 1,8%. Entonces, el IPC menos alimentos y energía fue de solo 1% y por debajo del IPC mensual. Pero energía, ligado principalmente a lo que son las alzas de los precios del petróleo, y a pesar que el gobierno ha puesto, digamos, ha incrementado el monto del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, aún así el precio de la energía va al alza. Vemos la inflación en Estados Unidos. La inflación en Estados Unidos en mayo, el IPC de mayo registró una variación mensual de 1,1%. Este fue el dato que se dio el viernes pasado, de 1,1%, y por lo tanto, en tasa interanual, esta es la variación mensual, 1,1%, y en tasa interanual, entonces, fue de un 8,6%, la inflación más alta en 40 años. ¿Qué fue lo que entonces derrumbó los mercados el día viernes, el viernes 10? Que se conoció el dato de inflación en Estados Unidos. Luego que se conociera este dato, entonces comenzaron las estimaciones respecto a que la Fed tenía que subir la tasa hoy día en por lo menos un 0,75, un 1%. Hasta el día viernes las expectativas estaban alineadas en que viniera un alza de 0,5% mensual. Algunos dijeron que tenía que ser por lo menos un 1% para frenar la inflación. Y finalmente hoy, que también lo vamos a comentar más adelante, finalmente hoy la Fed toma la decisión de un alza de 0,75 puntos base o 0,75 puntos base o 0,75%. Cuando se habla también de un alza de un 1%, era un freno sustantivo al crecimiento económico de Estados Unidos para frenar la inflación, y por lo tanto, mucho se comentó en todos los medios que una posible recesión inclusive. La decisión que hoy día tomó la Fed fue bien recibida por el mercado y la vamos a comentar entonces más adelante, pero el alza de tasa de la Fed obedece principalmente a esta alza que vemos en la inflación interanual de mayo de un 8,6%, como dijimos anteriormente y como está puesto aquí en el título, la inflación más alta en 40 años, mientras que en Chile la inflación acumulada es la más alta en 28 años. El IPOM también de junio, es importante ver qué es lo que expuso Rosana Costa, la presidenta del Banco Central, y que también dejó preocupado al mercado nacional, y es que mientras en el IPOM de marzo de 2022 se estimaba para 2022 un crecimiento entre 1 a 2%, en el IPOM de junio el crecimiento 2022 fue revisado al alza con una estimación entre 1,5 a 2,25, pero donde apareció el temor y lo que atemoriza, digamos, los mercados y hace que se ajustaran los precios de las acciones, es que para 2023, mientras en marzo se estimaba
una cierta probabilidad de que el crecimiento 2023 fuera de menos 0,25, también existía la posibilidad de que fuera 0,75% en un escenario optimista. Sin embargo, en el IPOM de junio, el escenario optimista es 0% y el pesimista es menos 1%, y por lo tanto se está viendo entonces un escenario de recesión para 2023, un escenario recesivo, lo que está mostrando aquí el Banco Central, y con alta inflación, por lo tanto se habla de estanflación. Nosotros creemos que eventualmente hacia el cuarto trimestre ya 2022 se pudiera materializar esta desaceleración, cuarto trimestre de 2022, eventualmente primer trimestre de 2023. Y para 2024 simplemente un horizonte ya de mediano plazo que se mantuvieron las mismas expectativas, con un crecimiento entre 2,25 a 3,25%. Por lo tanto, este dato fue el que hizo también que se produjera un ajuste significativo en nuestra bolsa, luego de un muy buen comportamiento que había evidenciado hasta antes del IPOM. En cuanto a los mercados mundiales, esta planilla está actualizada hasta el día lunes, precisamente para poder preparar toda la presentación. No lo puedo hacer a última hora, al cierre de este momento, por ejemplo, pero teníamos un IPSA hasta el día lunes creciendo un 19,1%, también recogiendo el ajuste del día viernes, parte del ajuste, vean ustedes la última semana, el ajuste del IPSA un 3,77% negativo, y concentrado principalmente en un ajuste entre lo que es viernes, lunes y martes. También hay que decir que la jornada del viernes, contrariamente a lo que pasó en Estados Unidos, en Chile nuestra bolsa cerró positiva, sin embargo lunes y martes sufrió un ajuste importante, con caídas en los valores precisamente que habían tenido mayor rentabilidad, que fueron SQMB, Vapores, CAP, precisamente acciones que tenemos en nuestras carteras recomendadas, pero que vamos a comentar más adelante por qué seguimos, digamos, sosteniendo que siguen siendo buenas inversiones. Entonces, el ajuste por lo menos que se ha visto en junio, totalmente relacionado con el pic de inflación de Estados Unidos, que fue constatado o publicado el día viernes, y que entonces un 8,6%, la cifra más alta en 40 años, y que hizo que las expectativas de alza de tasa política monetaria en Estados Unidos, no solo en esta reunión, sino que hacia el resto del año, tenga que el Banco Central de Estados Unidos tener un comportamiento más hawkish, más agresivo en alza de tasas, y eso también atemorizó a los mercados en el sentido que se piensa o se pensaba que Jerome Powell era más partidario de alzas de 0,25% y que eventualmente la inflación se iba a escapar. ¿Por qué? Porque teníamos un presidente de la Fed que no era capaz de tomar decisiones duras frente al alza de la inflación. También vemos aquí como durante 2022 el petróleo LTI principalmente ha evidenciado un alza del 60%, impactando todos los demás precios de la economía. El cobre se ha ajustado a un 4,8% y en niveles de 421 centavos de dólar la libra. Y también el gas natural creciendo el precio a casi un 133% durante este año. Por lo tanto, es una buena noticia que se está alcanzando un acuerdo para que Argentina nos pueda proveer gas natural. Recordemos que años atrás toda esta conexión, la infraestructura quedó hecha, pero después Argentina simplemente por una decisión más política que técnica decidió no vender gas natural a Chile. Fue una mala noticia y ahora supuestamente también va a comenzar a proveer, y esto es una buena noticia porque permite por lo menos que para los clientes residenciales y comerciales poder acceder a un costo de energía más bajo. También vemos el tipo de cambio que está en 861. También hoy día fue bien recibido por el mercado la noticia del alza de la tasa de la Fed de 0,75 puntos base. Entonces, a pesar que un alza de tasa política monetaria en Estados Unidos implica que hay menor oferta de dólares, menos disponibilidad y debería subir el tipo de cambio, hoy día impactó positivamente con una caída del tipo de cambio. También lo vamos a conversar más adelante. El mercado local al día 10 de junio, porque como les decía, tengo que hacer la preparación de todos estos gráficos para esta presentación, al día viernes,
con un IPSA rentando un 21%, un 21,5%, ya vimos que al día lunes cayó un 19%, y hasta ayer estaba alrededor de un 18,5%, 18,8%. Hoy día cerró positivo y también con un punto de inflexión a partir de las 2 de la tarde, cuando se va a conocer la tasa política monetaria en Estados Unidos, liderado por el sector healthcare, que también aquí hay una disonancia, no hay una correlación entre lo que es el rendimiento de la acción de Clínica Las Condes con el índice healthcare. Por lo tanto, preferimos no comentarlo, pero el índice de materiales sí, 71,5%, industrial 41%, telecomunicaciones 50%. Y consumo discreto negativo, también asociado a que el alza de tasa política monetaria en Chile debería impactar el consumo y por lo tanto el consumo discreto debería presentar un rendimiento negativo. Y real estate, que son los malls principalmente, Cenco Shop, Parque Arauco y Mall Plaza, también con rendimientos negativos asociados a una lectura que hace el mercado en cuanto a que no se ha controlado todavía la pandemia por COVID y existe siempre entonces el temor a que se pueda determinar nuevos confinamientos o eventualmente el congelamiento de los pases de movilidad hace que las personas visiten menos los centros comerciales. Aquí lo vemos, por ejemplo, en consumo discreto. Ya hemos dicho que hemos cuestionado nosotros estos índices porque hay empresas que son del sector inmobiliario o construcción, como Pascorp, junto con empresas, por ejemplo, del retail, que son Falabella, Forus, Ripley. Y aquí vemos, por ejemplo, el sector construcción, Paz y Socobesa, y Manquehue. Entonces, esto siempre lo hemos cuestionado, pero estos índices no los hacemos nosotros, lo hace S&P con la Bolsa de Comercio, y nosotros simplemente los podemos analizar. Vemos que Falabella, entonces, con un rendimiento hasta el día viernes por debajo del 20%, no ha logrado posicionar o rentabilizar las inversiones que hizo años atrás en tecnología principalmente, y por lo tanto no ha tenido un buen comportamiento, y fíjense que el rendimiento solo un poco mejor al de Tricot o el de ITES. En contraposición, Ripley está presentando una muy buena rentabilidad 2022, más de un 15%, alrededor de un 17,5%. En el sector financiero, Norte Grande y Oro Blanco son las sociedades cascadas ligadas o correlacionadas principalmente al grupo SQM. Recordemos que Norte Grande es dueña de Oro Blanco dueña de Calichera y Calichera de SQM. Por lo tanto, estas son las sociedades cascadas a través de las cuales, digamos, Ponce Lerú mantiene el control de SQM, con rentabilidades, ya ven ustedes, a la fecha de 100,5% y 93%, ligadas también a un muy buen desempeño de SQM en lo que va del año. Y también nosotros hemos revisado nuestro precio objetivo recientemente, que también lo vamos a comentar más adelante, relacionado principalmente a los altos precios que está alcanzando el litio. Y en el sector bancario vemos Banco de Chile con una rentabilidad de más de 20% y Banco Santander. Esto a pesar que las alzas de tasas pudieran producir un retroceso o una reducción en las colocaciones, estos niveles de alta inflación benefician, digamos, a los bancos, y entonces, sobre todo Banco de Chile, que tiene una alta cantidad de cuentas corrientes, las cuales no pagan interés. Sin embargo, con depósito en UF, se ven beneficiados entonces de una alta inflación. Vemos que los bancos vamos a conversar más adelante, tienen una rentabilidad sobre patrimonio, unos ROE espectaculares. Entonces, una alta rentabilidad a pesar de las caídas en las colocaciones que se vayan produciendo precisamente por las alzas de tasa de interés. En lo que es el índice industrial, principalmente aquí tenemos Vapores, que aparece con una rentabilidad de 30% al 10 de junio. Esta rentabilidad no contempla los dividendos, es decir, es una rentabilidad del precio sin dividendos. Por lo tanto, la rentabilidad que obtiene un accionista de Vapores es bastante más que esto. Lo mismo que en Quiñenco, es una rentabilidad de precio absoluto, esto no de precio ajustado por dividendo. También vemos, por ejemplo, aquí LATAM con una rentabilidad bastante baja. Me han preguntado bastante LATAM respecto de si conviene invertir
luego de los avances que ha tenido en las negociaciones. Efectivamente, primero hubo una negociación con los acreedores chilenos, por lo tanto se despeja una de las dificultades que tenía la compañía en el sentido que pudieran recurrir a algún tipo de juicio para frenar el proceso de salida del capítulo 11. También ha tenido acceso a más capitales, pero ¿por qué no la recomendamos comprar? Porque recuerden que para salir finalmente del capítulo 11 requiere implementar un aumento de capital con una dilución muy significativa en que se van a tener que emitir 1000 nuevas acciones por cada una antigua. Entonces, cuando se emitan 1000 acciones nuevas por cada una antigua, el efecto de dilución para los actuales accionistas es tan significativo que nosotros recomendamos no estar en la TAM por ningún motivo, hasta esperar entonces el proceso de aumento de capital y de salida del capítulo 11. Aquí vemos también algunas empresas constructoras, algunas con algún rendimiento positivo, como Besalco, Alfacor y Echeverría Izquierdo Sociedad Anónima. Entonces, el sector industrial, impulsado principalmente por Quiñenco y Vapores, con rentabilidad de 40%, un poco más. Después, la rentabilidad del sector materiales. Aquí vemos que destaca Maciza. Lamentablemente, no tengo tiempo, digamos, para haber revisado la acción. Como no es una acción de IPSA, también no es tan atractiva y eso es lo que hace que no tengo un modelo para revisarla. ¿Por qué? Porque me concentro principalmente en lo que son las acciones IPSA de mayor liquidez. También es una acción que ha tenido un buen desempeño, ligado principalmente a lo que es el sector construcción. Recordemos que maciza no es celulosa, maciza es tableros aglomerados principalmente para la construcción, tableros OSB principalmente, que son como de una viruta gruesa, tableros MDF de mediana densidad, tableros melaminizados para cocinas, para muebles. Entonces, el sector construcción, tanto en Chile como en Estados Unidos, ha sido impulsado, digamos, en periodo de pandemia y post-pandemia, ha tenido un muy buen desempeño, pero nosotros creemos que también si se comienza ya a diluir el efecto de los impulsos fiscales, monetarios, y eventualmente entonces deja de concentrarse estos bonos en mejoramiento del hogar, pudiera a lo mejor tener un comportamiento en el mediano plazo que ya no sea tan significativo y de tan buen rendimiento como lo hacía hasta el momento. En todo caso, los números y la rentabilidad demuestran que sí ha tenido un muy buen comportamiento este año con una rentabilidad de más de 70%, pero como les decía anteriormente, ligado principalmente a lo que es el sector construcción, tableros OSB, MDF, MDP y melaminizados. Eso es lo que hace Maciza en su negocio principal, que no tiene relación, por ejemplo, con lo que es MPC o con lo que es Copec, que principalmente es celulosa y otros negocios. Aquí tenemos el rendimiento de SQMB con alrededor de un 85% de upside durante el año y nosotros también le vemos un upside significativo en lo que resta del año. También vamos a conversar más adelante cuando hicimos nuestra revisión de precio objetivo. ICAP, que poco menos de un 30% hasta el día 10 de junio, que también ha tenido un ajuste significativo después del pago de dividendo, pero que nosotros también la vemos bien perfilada en el horizonte mediano y largo plazo. En el ítem telecomunicaciones, este índice está conformado principalmente por una acción que es la que tiene actividad productiva, que es Entel, y Almendral es una sociedad de inversiones cuyo principal activo es Entel. Entonces, un alza de Entel de un 5% tiene un fuerte impacto en lo que es Almendral, por eso vemos un alza de casi más del 50%. Entel también ha vendido redes 5G que han generado utilidades extraordinarias y eso hizo que en algún momento entonces repartiera dividendos muy significativos, pero son, al contrario, por ejemplo, que nosotros pensamos, por ejemplo, los dividendos de Vapores. En los casos de dividendos de Vapores corresponden a dividendos que se pagan de acuerdo al rendimiento de la operación, por lo tanto son dividendos por ingresos recurrentes. En el caso de Entel tuvo dividendos importantes, pero por ingresos no recurrentes. Entonces, son dividendos one-off que se producen por una sola vez, reparte un dividendo significativo, pero se queda sin un activo, por lo tanto, el EBITDA proyectado también se reduce.
y por eso también ha tenido un ajuste esta acción respecto a las utilidades que había mostrado en meses anteriores. En el índice de energía está solamente Copec aquí. Copec, recordemos que tiene el negocio, claro, tiene el negocio de combustibles, pero también tiene lo que es celulosa Arauco principalmente, y también tiene el negocio de pesquero. Por lo tanto, Copec es un conglomerado que tiene participación en varios rubros diferentes, también con una rentabilidad bastante escuálida de solo 3% hasta el día 10 de junio. Recordemos que nosotros, el único riesgo que vemos en la Convención Constitucional, o el mayor riesgo, para decirlo de otra manera también, es precisamente el referente a la restitución de tierras a los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque esto afectaría precisamente a la zona de la Araucanía, donde el Estado de Chile, tal como lo dijimos en nuestro webinar anterior, el Estado de Chile dio títulos de merced a varias comunidades. ¿Y qué sucede? Que después, cuando llegaron nuevos colonos, también le dio títulos de dominio. Entonces, si un título de merced equivale a un título de dominio, eso implica que el Estado de Chile dio un título de dominio sobre la misma tierra a dos personas diferentes. Entonces, es eso un poco lo que está reconociendo la Convención Constitucional, en el sentido que se dio un título de dominio y que después el Estado de Chile comete el error de dar un título de dominio sobre algo que a lo mejor ya le pertenecía a alguien. Esto entra dentro, digamos, pudiera a lo mejor eventualmente haber sido dirimido por tribunales de justicia, pero en este momento lo está dirimiendo la Convención Constitucional. Entonces, cuando la Convención Constitucional dice, bueno, deberíamos en teoría restituir las tierras a quienes tienen títulos de merced, eso hace entonces que haya un cuestionamiento a la región de la Araucanía, y es por eso que yo prefiero no estar en Copec, no estar en CMPC, a pesar que el precio de la celulosa pueda ser atractivo, o pueda uno decir, ¿sabes qué? Por flujo de caja, efectivamente me da una recomendación comprar en CMPC y Copec. Frente a este temor es que yo prefiero no estar en ninguna de esas dos acciones. En Healthcare ya dijimos anteriormente que aquí se me produce una disonancia entre lo que es el índice, representado por una sola acción, que es Clínica Las Condes, donde Clínica Las Condes tiene una rentabilidad negativa de 18%, y sin embargo el índice aparece ajustado positivamente. No sé a qué obedece este ajuste que hace el generador de índices, que es S&P, con la Bolsa de Comercio. No así, por ejemplo, en tecnología de información, donde Sonda es el único componente del índice de TI, y por lo tanto tiene la misma rentabilidad que el índice, siendo la única acción que conforma el índice. Esto es lo que debe suceder, que debe ser equivalente la rentabilidad del índice con la rentabilidad de la acción. Finalmente, real estate. Vemos todavía rentabilidades negativas en Parque Arauco. Ya hemos dicho anteriormente que Parque Arauco también es la que está presentando el mayor ajuste. ¿Por qué? Porque Parque Arauco tiene participación en Perú, un país que está con inestabilidad política, que no se ha definido, digamos, bien ciertas reglas del juego. Ha habido 2 o 3 oportunidades en que se ha querido destituir al presidente de forma, digamos, de acuerdo a la Constitución y la ley que existe en Perú, pero eso también genera inestabilidad política, y también le ha pegado entonces a Parque Arauco más que al resto. Y por otra parte, lo que decíamos anteriormente, si bien los contagios por Omicron han ido creciendo, no han requerido hospitalizaciones, y por lo mismo no hemos tenido, digamos, no se discutió una política de confinamiento, digamos, este año, pero el COVID sigue presente. Entonces, es esto lo que está leyendo el mercado en estas acciones, en el sentido de decir que en cualquier momento pudiera eventualmente venir un endurecimiento en lo que son los pases de movilidad, o eventualmente un confinamiento. De lo contrario, estas acciones deberían tener un muy buen comportamiento. ¿Por qué? Porque cuando uno visita los malls ve que también ya no hay aforo, digamos, máximo, y están siendo bastante visitados, tienen una afluencia de público significativo, y estimamos que los resultados del segundo trimestre ya deberían ser bastante positivos, lo mismo que lo fueron el primer trimestre, y empezar a dejar atrás entonces lo que fue la crisis por COVID-19, que impactó fuertemente el año 2020, parte de 2021, y pudiéramos entonces ver resultados hacia adelante muy positivos. Entonces vamos a estar también
pendiente o tratar de averiguar cómo vienen los resultados del segundo trimestre y hacia adelante que se espera, pero también eventualmente pueden ser acciones que en este momento estén castigadas y pasen a representar en algún momento una oportunidad de inversión. Eso sí hay que tenerlo muy claro. En rentabilidad de staples o consumo también, pero que está conformada por otras acciones de consumo. Por ejemplo, aquí MultiX es Multifoods, exportadora de salmones, un crecimiento excepcional. Si lo comparamos, por ejemplo, con Hortifruti, que exporta arándanos principalmente, con un rendimiento de menos de 10%. Y vemos que en todas las demás rendimientos negativos, inclusive Cencosud, que nosotros hemos repetido reiteradas veces, y en la acción número 1, recomendada por todos los departamentos de estudio. ¿Por qué? Porque es una acción que tenía un 45, 48% de levita, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, que corresponde, digamos, a flujos por tener participación en el rubro supermercados, que es mucho más defensivo. También recordemos que compró Fresh Foods en Estados Unidos, 675 millones de dólares, compró la operación en Giga de Brasil por 100 millones de dólares adicionales, la operación de Giga de Brasil a un tercio del valor de mercado. Por lo tanto, Cencosud es una acción sumamente defensiva en caso que tengamos una desaceleración importante de nuestra economía o de las economías regionales, y con un potencial importante de crecimiento futuro. Por eso la mantenemos en cartera. Y en utilities vemos que casi todas están negativas, obedece esto a un proceso de descarbonificación que impacta los costos de las empresas. Por otra parte, un proceso también de negociación con la autoridad para congelamiento de tarifas, y también, por otra parte, una hidrología baja. Entonces, las que tienen generación hidro no están pasando por el mejor momento. Su generación térmica la están abandonando, y esto tienen que incurrir en costo entonces por el cierre de las térmicas más contaminantes. Y por lo tanto, a pesar que están todas concentrando una mayor inversión en energías renovables no convencionales, todavía su matriz tiene un componente de centrales a carbón significativo, y el cierre de esto entonces implica costos, y eso es lo que está reflejando entonces el mercado. Por lo tanto, también nos recomendamos estar en utilities por ahora. Este mismo gráfico nosotros lo ponemos al día 10 para que ustedes vean la situación particular de cada una de las acciones. Lo mismo aquí, con cada uno de los índices. Y finalmente, a pesar de todo lo que está sucediendo, nosotros al día 10 de junio el índice está en 5.237, 21.57. Hoy día también tuvo un comportamiento levemente positivo después del anuncio de Estados Unidos. Y reiteramos entonces que nuestro escenario optimista para el fin de año es de 5.800 puntos, que eventualmente en algún momento puede haber parecido excesivo. El escenario base 5.400, creemos que va a estar próximo a estos dos números. ¿Por qué? Porque uno de los mayores riesgos era precisamente la Convención Constitucional, y más allá de lo que veamos nosotros en Chile, por lo menos los bancos de inversión de afuera no ven tanto riesgo en esta. Y como les decía, yo el mayor riesgo que veo es precisamente lo que se refiere a restitución de tierra a los pueblos originarios. Creo que ese es el punto más crítico, porque además no toma un año base, y si uno piensa en los títulos de Merced, efectivamente en la zona de la Araucanía, la cantidad de títulos de Merced que firmó el Estado de Chile es importante. Entonces, quizás está concentrado ahí el mayor riesgo, digamos, de una aprobación de convención constitucional. ¿Por qué? Porque lo que es el derecho de propiedad y otros tipos de derechos están bastante, digamos, bien representados. También una buena noticia que dentro de este último proceso, digamos, de la convención constitucional, el proceso de revisión o de ajustes que pueda tener en caso de ser aprobada bajó a 4/7. Si ustedes piensan en 4/7, son un 57%. Entonces, si se mantenía el quórum de 2/3 para modificar
la posible nueva constitución, era un quórum que hacía bastante difícil la modificación de alguna reforma o algunos puntos que eventualmente durante la marcha se fuera viendo que efectivamente no van de la mano con lo que la mayoría de las personas quieren, y si eventualmente entonces los nuevos ciudadanos, las personas que van ejerciendo opresión, la comunidad, digamos, iba a querer generar un cambio constitucional en algún artículo de la Constitución, con 2/3 era bastante difícil. Sin embargo, con 4/7 es bastante más factible, entonces, que si hay algunos puntos que sean conflictivos, que no generan, digamos, bienestar, sino que generan, por el contrario, malestar dentro de la mayoría de la sociedad. Decir que 4/7 es bastante más fácil, digamos, de obtener, aunque sea después esto corroborado a través de un plebiscito. Por lo tanto, nosotros nos mantenemos optimistas y seguimos pensando que entre 5.400 y 5.800 puntos, siendo optimistas, es posible que llegue el IPSA. La cartera moderada, esto es hasta el día 13 de junio, hay que considerar que esta caída que nosotros tenemos aquí no está sumando los 14 pesos que recibieron hoy día todos los accionistas de Vapores. ¿Por qué? Porque al día 13 de junio el accionista, entonces, aquí se produce el punto de inflexión en que cae la acción de Vapores 14 pesos y cae más que eso incluso, pero por lo menos 14 pesos son atribuibles al pago del dividendo. Pero mientras no lo reciba, yo no puedo sumarlos en mi cartera. Entonces, hoy día que lo recibe, puedo hacer el ajuste e incorporarlo a través de un modelo teórico en que compro más acciones de Vapores con esos 14 pesos. Por lo tanto, la rentabilidad va a seguir alta, pero igual es bueno decir que dentro de un portfolio, a pesar del ajuste del IPSA, a pesar del ajuste de la cartera, está rentando alrededor de un 30%, constituida principalmente por estas acciones que nosotros las mantenemos. O sea, nosotros decimos, hay un escenario de desaceleración, un escenario de turbulencia. Cencosud nos parece que a pesar que ha tenido una rentabilidad negativa, nos parece que dentro del retail es la acción más defensiva que puede existir, con compras de supermercados en Estados Unidos, con nuevas compras de supermercados en Brasil. Hay algo de valor que no está incorporando el mercado ahí en esas nuevas compras. Posible apertura bolsa de la operación en Brasil, ya incorporando, por ejemplo, Giga, que es esta operación en Sao Paulo, que es el mayor mercado, digamos, de Brasil. Esta compra de 100 millones de dólares por un activo que debería costar 300. Por lo tanto, Cencosud la seguimos manteniendo. En el caso de SQMB, ya ven ustedes que revisamos, por eso está en verde, el precio objetivo a 116.000, por un alto crecimiento en el precio del litio principalmente, y en Banco Santander subimos el precio objetivo de 53,5 a 54. Rentabilidad acumulada entonces casi 30% a la fecha, un 29,99%, un 30%, muy por sobre entonces la rentabilidad del IPSA a esa fecha. Lo mismo también aquí en la cartera moderada, un 25%. También tenemos que considerar aquí que debemos sumar los 14 pesos en Vapores, que además hoy día presentó un pequeño rebote, y por lo tanto vamos a tener un 25% en la rentabilidad que llevamos a la fecha versus un 19,1 el IPSA. Aquí también tenemos la acción de Banco de Chile con un precio objetivo hoy día de 110 pesos por acción. Sigamos rápidamente. El ranking de las carteras recomendadas. En un mes, en mayo, tuvimos un 14,6%, lo que nos ubicó en tercer lugar, y la cartera de 8 acciones, que en realidad son 7, un 13%, versus el IPSA, que también en mayo tuvo un muy buen comportamiento con un rendimiento de un 12%, perdón. Y considerando un promedio de mercado de todas las recomendaciones de analistas de 10,5%, por lo tanto estamos con un 13 y un 14,6%. Y esto hace que year to date, a pesar que tengamos un ajuste hoy día bastante más bajo que esto, pero veremos cómo cierra junio después de sumar los 14 pesos que les decía anteriormente de recibir el dividendo de Vapores, que en teoría haríamos lo que también recomendamos a nuestros clientes, reinvertirlo en la misma acción de Vapores. Después,
cuáles son las acciones más recomendadas, y esta es la fuente del Mercurio Inversiones. La acción sigue siendo Cencosud la acción más recomendada, y por eso nosotros también insistimos en tenerla en nuestra cartera. Banco Santander, la segunda. CAP, la cuarta acción más recomendada. Banco de Chile, Sencochop, nosotros no la tenemos en cartera. Veremos si más adelante incorporamos alguna de las acciones, ya dijimos, de MOL. Vapores, solamente dos corredores la tenemos recomendada, y la TAM aquí que aparece también, que nosotros decimos la TAM por ningún motivo. En algunas de las otras podemos tener algunas diferencias. Conchitoro me faltó aquí marcar que también la tenemos. Después, la valorización de CAP no la hemos modificado, con un precio de 10.054 pesos al día lunes. Nosotros reiteramos que tenemos un precio de 14.600 pesos como precio objetivo, y pagó el día 25 de abril 2,25 dólares por acción. Los múltiplos a los cuales los estamos valorizando son bastante bajos, un valor empresa EBITDA de 2,5 veces, precio de utilidad de 6 y bolsa libre de 1. Aquí también quise poner en esta oportunidad el precio del hierro. ¿Por qué? Porque aquí tuvimos un ajuste muy significativo a fines de 2021, que llegó a niveles de 90 dólares por tonelada métrica más o menos aproximadamente, y cerró 2021 en 112,5. Nosotros en nuestro modelo teníamos estimado una caída mensual de alrededor de un 1% mensual, para cerrar con un promedio anual de alrededor de 100. Y sin embargo hemos visto, ese es el modelo que tenemos de valorización de CAP con 14.600. Hemos visto alguna recuperación, una caída aquí a mediados de mayo, y hoy día que están todos pensando que China se está desacelerando, que viene la alza de tasa de política monetaria en Estados Unidos, en fin, el precio al día, esto fue al día 13 también, 139,5 dólares por tonelada métrica. Aquí vemos por promedio de abril 154, el promedio de mayo 133, y el promedio de junio a la fecha, hasta el día 13, 142. Por lo tanto, vemos que los fundamentos que hay detrás del precio de la acción de CAP se mantienen, y por eso es que seguimos teniéndola dentro de nuestra cartera recomendada. En la acción de SQM, el precio al día que lo incorporamos, 78.883, las SQMB, con un valor empresa EBITDA 11 veces, y un precio objetivo de 116.000 pesos. ¿Con qué múltiplos? Un múltiplo valor empresa de EBITDA de 12 veces, siendo que el promedio histórico es 13,5, un promedio de utilidad de 20 versus 21 histórico, y un bolsa libre de 4,5 versus un histórico de 5. Con esos múltiplos que llegamos a 116.000, y recuerden que revisamos también nosotros la proyección con un precio del litio de $38.000, siendo que en spot el litio está en $72.000. Por lo tanto, y también con crecimiento fertilizante, todos pueden ver en nuestra página www.renta4.cl el informe de SQM, en donde hay por cada línea de negocio los supuestos de precio de fertilizante, cloruro y sulfato de potasio, yodo y otros. Por lo tanto, también es una acción que nos da bastante confianza, y debemos destacar lo siguiente: hubo un ajuste en el precio SQM porque uno de los accionistas principales, que fue Tianqi, estuvo vendiendo, digamos, acciones 2 o 3 días consecutivos en forma importante, y eso entonces hizo que se produjera un precio de la acción significativo. Los precios de las acciones están conformados por 3 variables, lo hemos dicho anteriormente. Primero que todo, por fundamentales, que es lo que nosotros tratamos de hacer a través de los múltiplos, valorización por flujo de caja o por múltiplo, por fundamentales, por flujos y expectativas. Aquí entonces hubo flujo de venta, que correspondió a uno de los accionistas mayoritarios, que es Tianqi, que está bajando su participación. Recordemos que Tianqi es una empresa china con participación del Estado, pero que tenía también alguna estrechez financiera, y también por lo tanto necesitaba caja, y por eso salió a vender uno de los activos que también se ha apreciado durante el año, y vendió acciones de SQM. Pero entonces hay una presión por los flujos, pero los fundamentales son muy positivos, y esperamos un segundo trimestre entonces con resultados muy buenos para la empresa.
En lo que es valorización de bancos, aquí ven, por ejemplo, en abril con margen de interés neto, que medía la rentabilidad de los bancos, entonces un 6,04 lo que es Banco de Chile, un 4,93 Banco Santander, y en lo que implica retorno sobre patrimonio, ROE, Return over Equity, vemos que Banco de un retorno sobre patrimonio de 30,4%, excepcionalmente bueno, si nosotros pensamos que siempre hemos pensado que un buen retorno sobre patrimonio para los bancos es de niveles de 20%. Y Banco Santander, 28,7%. Con estos retornos por patrimonio y considerando las relaciones precio-utilidad, nosotros llegamos a un precio objetivo de 110 pesos para Banco de Chile y 54 para Banco Santander, con upside bastante atractivo que hacen entonces interesante estar en estas acciones. Entonces, a pesar de la desaceleración en las colocaciones, esta rentabilidad que obtienen es excepcionalmente buena y ustedes vean que, por ejemplo, aquí nosotros ponemos la utilidad por acción en los últimos 12 meses, 10,03, que la comparamos, por ejemplo, con la utilidad anualizada, es decir, la utilidad de abril, si nosotros la anualizáramos, en Banco de Chile 12,86 y en Banco Santander 4,66 versus 5,42. Por cierto que esta utilidad anualizada debería ir decreciendo en lo que resta del año y por eso también es muy importante ir considerando la utilidad histórica. Nosotros también tratamos de hacer una ponderación entre lo que es la utilidad de los últimos 12 meses con la proyectada y también con lo que es la relación precio-utilidad respecto de lo que es el ROE de los bancos. Por lo tanto, aquí están los fundamentos de por qué estamos recomendando estas dos acciones, principalmente. En Vapores, ya está más decir que entonces pagó el dividendo el día 27 de mayo, que alrededor un poco más de 8 pesos, hoy día les pagó más de 14 pesos, y qué es lo que estamos viendo hacia adelante, que eso es lo importante a contar de hoy día. Entonces, el ajuste del día viernes del precio de la acción de Vapores tuvo dos razones significativas. El día viernes la acción pasó a transar ex dividendo, es decir, luego de haber pagado, de quedar fuera de derecho de recibir 14 pesos de dividendo, y además el día viernes conocimos el dato de inflación en Estados Unidos, donde en todos los medios, principalmente los medios escritos, televisión, se empezó a hablar de una recesión porque la Fed iba a tener que subir las tasas al menos un 1% y eso iba a desencadenar una recesión. Lo que nosotros creemos es que simplemente hay que subir la tasa de política monetaria en Estados Unidos como en Chile. Esto va a producir una desaceleración, pero no necesariamente una recesión, porque las inversiones en las curvas se estaban dando precisamente porque el mercado estaba estimando un alza en la tasa política monetaria por sobre lo que estaba haciendo la Fed de Estados Unidos. En el caso del guidance de Hapag-Lloyd, estimamos una utilidad 2022 de Vapores que sería un 20% mayor entonces que la utilidad de 2021, por lo tanto, si durante 2021 los dividendos fueron 30 pesos, nosotros estimamos que pudiera alcanzar 36 pesos por acción. 36 pesos por acción para una acción que está en 90 pesos, aquí lo vemos en el cuadro con los datos actualizado también el modelo con los datos a marzo, porque en la ficha que ustedes pueden ver en el informe de Vapores están los datos a diciembre, los 155 pesos. ¿Qué quiero destacar? Cuando ustedes miran este recuadro, esta presentación, ven el EBITDA de los últimos 12 meses, es decir, marzo a marzo, es decir, marzo 2022 más lo acumulado de 2021 menos lo registrado a marzo de 2021. Cuando ven ustedes la utilidad de los últimos 12 meses, ven 4.165 millones de dólares. Y sin embargo, la utilidad que nosotros estamos proyectando para todo, el EBITDA, perdón, es de 3.996. Es decir, el EBITDA que nosotros estamos proyectando hacia 2022 es más bajo que ya lo que lleva constatado la compañía a marzo de 2022 en últimos 12 meses. Con todo, en este momento se transa una relación valor empresarial de 1,5, muy baja. Después, en términos de utilidad, últimos 12 meses, 4.162 millones de dólares, y nosotros estimamos para el año completo 4.000. ¿Qué es lo importante también aquí destacar? Al primer trimestre, la compañía lleva 1.400 millones de dólares. Si yo multiplicara los 1.400 por 4,
digo 4 por 4, 16, más 4.000, son 5.600 millones de dólares de utilidad si yo anualizara la utilidad de un trimestre. Pero ¿qué es lo que estamos estimando? Que va a tener un segundo trimestre muy parecido, llegaría a 2.800. Y para llegar a los 4.000 que nosotros estimamos para el año completo, si ya teníamos 2.800, estamos pensando en 1.200 en 2 trimestres. Estamos pensando un tercer y un cuarto trimestre bastante más desacelerado de lo que es la utilidad durante este primer periodo, primer trimestre de 2022, y bastante por debajo de lo que eventualmente nos pudiera llegar a sorprender la compañía. Es decir, pensemos que el segundo trimestre debería ser similar al primero y con una desaceleración al tercero y cuarto. Pero, ¿qué es lo que quiero hacer hincapié? Y quiero también volver a repetirlo. 1.400 por 4 es 5.600 y nosotros estamos estimando 4.000 de utilidad para todo el año. Y 4.000 incluso está por debajo de la utilidad de los últimos 12 meses. Entonces, no es que seamos excesivamente optimistas, somos o tratamos de ir reflejando la realidad lo mejor posible. Un segundo trimestre con 1.400, sumarían 2.800. Para llegar a 4.000 significa que entre el tercer y cuarto trimestre debería ganar 1.200 más. Creemos que eso es bastante conservador. Finalmente, entonces, el patrimonio estamos estimado a diciembre de 2022, 5.685 millones de dólares, y sucede que la compañía ya tiene reportado a marzo 5.882, es decir, el patrimonio de la compañía es más alto que lo que nosotros teníamos también contemplado en nuestro modelo a fin de año. Finalmente, para llegar a los 155 a través de una valorización por múltiplos, estamos considerando un múltiplo valor empresarial de 3 veces, precio-utilidad de 3 veces, bolsa-libro de una vez. Con la relación bolsa-libro de una vez llegamos a 90 pesos por acción, es decir, la empresa que está teniendo utilidades extraordinarias se está transando incluso por debajo del valor libro. Y además, decir que una empresa se llegue a transar a fin de año a una relación precio-utilidad de 3 veces, nos parece que no es en absoluto caro. Finalmente, como sociedad de inversión, a menos de 200, a un valor más bajo que esto, pero el día 13 hice la valorización también con estos múltiplos, con este tipo de cambio, y llegaba, por lo tanto, 90 pesos ese día implicaba un castigo holding de 62. Efectivamente, este castigo holding estaba en niveles de 72% y se ha reducido en 10 puntos por lo menos. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Y siempre hemos repetido, recuerden, pueden ver la presentación anterior, incluso nuestra. Este es el precio objetivo de Hapag-Lloyd nuestro, 270, que es solamente un 6,1% más bajo que lo que está hoy día en el mercado. En algún momento llegó a ser hasta un 30 o 40% más bajo, pero con este precio objetivo es que nosotros hacemos la valorización de vapores. 270 y un castigo de 31,4, llegamos a un precio de 155, un precio justo, digamos, para vapores al día 13 de junio de 2022. Efectivamente, en la medida que este tipo de cambio también caiga, el precio de Hapag-Lloyd va a subir o la relación euro-dólar también puede mejorar. Quise también poner este cuadro, antes de ir terminando mi presentación de hoy, quise poner este cuadro, ¿por qué? Porque aquí salen las relaciones precio-utilidad al día 13 de junio, o ustedes lo pueden ver también en el informativo bursátil de la Bolsa de Comercio, y vemos las acciones que tienen una relación precio-utilidad. Esto es la relación precio dividido por utilidad o RPU. CAP 2,55, Colbún 2,09, ¿por qué? Porque la utilidad de Colbún también tuvo una utilidad extraordinaria y por lo tanto la diferencia es que en unas es por utilidad, digamos, recurrente y en la otra es por utilidad de una pura vez. Y en la segunda parte de aquí de nuestra presentación vemos que la relación precio-utilidad de vapores es 1,31 veces. Veamos los múltiplos históricos a los que estaba el año 2019, vapores, 10,8 veces relación precio-utilidad. El 2020, 9,32 veces.
A fines de 2021, 1,39, el 13 de mayo 1,95. ¿Por qué? Porque aquí ya empieza a reflejar efectivamente que la empresa, digamos, debería ser valorizada. Nosotros hacemos una valorización en 3 veces y hoy día está en 1,31 veces. Entonces, cuando yo hago una valorización en 3 veces precio-utilidad y ustedes hacen el recíproco, dicen utilidad partido por precio, entonces 1 dividido por 3, dividido por 3, entonces de una rentabilidad del 33%. Es realmente, ¿qué quiero destacar? También es importante, aquí está el promedio. Cuando dice promedio número 3, corresponde a la suma de las relaciones precio-utilidad, eliminando los valores más altos, los más bajos y los no disponibles o menores a cero. La relación precio-utilidad del IPSA, de las acciones IPSA, es 8,95 veces. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, Vapores, que ha sido el caballo de batalla, también lo que nos ha hecho tener buena rentabilidad, pero que por eso yo la sigo defendiendo. Cuando estamos comparando una acción que está teniendo utilidades donde no se va a derrumbar el mundo, donde efectivamente puede haber una desaceleración en las tarifas, puede eventualmente, pero el guidance que nos entrega Hapag-Lloyd es que va a mejorar el EBITDA y el EBIT un 20% más respecto a 2021, donde nosotros también estimamos un 20-25% más que 2021, pero con una desaceleración hacia final de año. Pero cuando vemos una acción que se está transando en 1,31 veces precio-utilidad versus un IPSA de casi 9 veces, no podemos decir que la acción está cara. Asimismo, cuando vemos que la relación promedio es de las relaciones precio-utilidad de las 10 acciones más baratas, es decir, las 10 acciones más baratas del IPSA tienen una relación precio-utilidad de 4 veces. Y vemos aquí Vapores 1,31 y en la página anterior, la otra acción que también recomendamos, CAP, con 2,55. Entonces, cuando vemos que 2 de las acciones que conforman nuestros portfolios están con relaciones precio-utilidad de este nivel, con negocios que están eventualmente desacelerándose hacia final de año, pero no es que vayan a tener pérdidas, sino que siguen teniendo utilidades, efectivamente lo único que nos queda decir es que hay una oportunidad de inversión. Finalmente, entonces, decir que si estamos pensando en lo que yo les decía adelante, si estamos pensando en 36 pesos, estamos pensando en 36 pesos de dividendo, por ejemplo, para Vapores, para una acción que está en 85 pesos, eso da un dividend yield o retorno por dividendo de 42%. Entonces, efectivamente, tuvo una caída, un ajuste del precio de la acción, pero está representando una oportunidad de compra, porque si yo estoy pensando en dividendo, seamos pesimistas, digamos, ¿sabes qué? 2022 no va a ser mejor que 2021. Entonces vamos a tener un dividendo de 30 pesos. Si pensamos dividendo de 30 pesos para una acción que ya de 90 pesos, es un 33,3% de rentabilidad vía dividendo, para una acción que además, como decía anteriormente, está también por debajo incluso de su valor libre, una empresa que está teniendo utilidades excepcionalmente altas. Con respecto a Vapores, se ajustó en el monto del dividendo, pero corrigió más de un 15%, 101,85, siendo la acción que más corrigió. La acción de Hapag-Lloyd se mantuvo lateral estos días. ¿A qué se debió esta gran corrección? La gran corrección que hubo es, como les dije casi al principio de nuestra presentación y lo he reiterado en varias oportunidades, el mismo día que se produce el ajuste de Vapores por estar post-dividendo, se produce el anuncio, digamos, de la inflación en Estados Unidos de 8,6%. Estados Unidos es la economía más grande del mundo, la más importante, y surgen entonces voces que piden un alza de la tasa política monetaria de Estados Unidos de 1%, porque de lo contrario la inflación va a ser exorbitante, se va a romper el récord de 40 años y por lo tanto la Fed debe subir la tasa política monetaria en 1%. Había dos corrientes, una que decían que efectivamente Jerome Powell también era muy conservador y no iba a subir las tasas más del 0,25% y por lo tanto se pensaba en 0,5%. Y los que lo trataban de tener un comportamiento muy dovish decían jamás la va a subir en 1%, que sí sería lo saludable. ¿Qué hizo Jerome Powell hoy día, o el Comité de Política del Mercado, digamos, norteamericano?
la sube en 0,75 y vimos que el mercado recibió muy bien esta noticia hoy día y Vapores también fue arrastrado por esta noticia. ¿Por qué? Porque rompe con esta, digamos, calificación de que es una persona muy dovish, muy temerosa de subir las alzas de tasa, la sube en 0,75, por lo tanto da una señal de que está decidido a combatir la inflación, pero no la sube un 1%, que hubiese sido una corrección excesiva para el mercado y que hubiese estado produciendo una frenada muy grande, digamos, del mercado. Entonces, nos parece que fue quizás el monto o la decisión más inteligente, este 0,75, fue bien recibida por los índices norteamericanos, fue también bien recibida por la bolsa aquí en Chile, un monto entonces en que él no queda amarrado a ser una persona que va a ir subiendo de 0,25% las tasas solamente, sino que va a ir de acuerdo a las circunstancias. Eso mismo también dijo en la conferencia post decisión de la Fed, y por lo tanto entonces esta corrección que también mañana deberían recoger los mercados europeos y Hapag-Lloyd transa en los mercados europeos, debería ser que Hapag-Lloyd también mañana tenga un rebote. ¿Por qué? Porque se ve una decisión de la Fed de Estados Unidos de luchar contra la inflación, pero tampoco de derrumbar el mercado. Entonces, en ese sentido, creemos que esta reacción se alejan los temores de que tenga que subir en reiteradas oportunidades 0,25, 0,25, 0,25 e ir frenando la economía de a poco y que la inflación se disparara, y se debería alejar un poco el temor a una recesión, que era lo que se pensaba si hacía un ajuste de un 1% o superior. Entonces, espero haber contestado, Rogelio, Toro, esa pregunta. También, ¿bajo qué consideraciones Renta 4 piensa que no se registrará una recesión global? Precisamente porque estimamos que, por ejemplo, la tasa de desempleo en Estados Unidos de 3,6 es una tasa de pleno empleo. Entonces, hay un exceso de liquidez, precisamente por la pandemia, un exceso de liquidez que generó presión inflacionaria. En Estados Unidos, lo mismo que en Chile, se dieron bonos a las personas que no tenían trabajo, que no podían salir a trabajar, lo mismo en Europa. Entonces hay presión inflacionaria, pero también tenemos China con un crecimiento de 4,3%, que reportó algunos indicadores, y China está con una inflación de poco más de 2%, entonces China tiene espacio también para aplicar políticas monetarias o fiscales en momentos que los demás no tienen ese espacio, y por lo tanto también hay que considerar que nuestro principal producto de exportación es el cobre, y China, siendo la segunda economía más grande del mundo, está presentando algún grado de recuperación post-COVID, y a pesar de tener estos confinamientos extremadamente serios por los contagios que hubo y los confinamientos. Entonces, en la medida que China empieza a desconfinar, empieza a reactivar un poco la economía, y la recesión también, este escenario, digamos, de recesión global se daba porque Estados Unidos iba a tener que subir la tasa de política monetaria de forma excesiva. ¿Por qué? Porque Jerome Powell la iba a subir de 0,5, 0,5, 0,5, al final iba a llegar a una tasa de 3,5, 4% rápidamente, porque si no la inflación se iba a escapar. Creemos que la decisión de haber subido la tasa hoy día a 0,75 es la más inteligente, y eso hace entonces que vuelva un poco al mercado. ¿Por qué? Porque el mercado ya descontaba una alza de esta magnitud, y eso va a hacer entonces que mañana por lo menos los mercados estén respirando un poco más tranquilos. ¿Qué se espera de Falabella para el futuro? Falabella, la verdad es que ha hecho inversiones significativas en tecnología, pero la vemos con algún rezago respecto a lo que es Cencosud. Los números pueden dar, pero la parte operacional a mí no veo que hay algunos impedimentos que hacen que no esté capitalizando lo mismo que Cencosud la rentabilidad de su negocio del e-commerce. SL entrega dividendos en agosto. ¿Será un momento para invertir? ¿Cómo afecta el pago de impuestos al mercado? ¿Existe una mayor venta de acciones en agosto? A ver, ya que estamos hablando en agosto, recordemos que en la última parte del gobierno de Piñera se firmó un reajuste de la pensión garantizada universal, la PGU. Este reajuste de la PGU pasa porque las personas que invierten en bolsa se pague un 10% de impuesto a la ganancia de capital, pero esto va a ser a partir del 1 de septiembre. Por lo tanto,
seguramente muchas personas van a hacer la utilidad en agosto para no pagar el impuesto de ganancia y capital y retomar sus inversiones a partir de septiembre, como una forma entonces de no tener que pagar un impuesto a la ganancia y capital tan significativo. Ahora me acordé de eso. En el caso de SL, la verdad es que no la he seguido, pero ustedes vieron que todas las empresas del sector utilities, y dentro de ellas SL, no están, digamos, con tan buenas perspectivas, y por lo tanto el mercado es por ello que nos está pagando más caro. ¿Por qué tanta diferencia de rentabilidad entre Besalco y Salfacorp? Eh, Recordemos que ambas tienen sector inmobiliario e ingeniería y construcción. Por ejemplo, Pascorp es solo sector inmobiliario, solamente departamento. Entonces, lo que está viendo el mercado a lo mejor es alguna diferencia en los backlogs también, la cantidad de proyectos que ya están comprometidos entre una y otra. Entonces, si para una, por ejemplo, la cantidad de departamentos, por ejemplo, que ha iniciado la obra, vemos también que las tasas largas en los créditos hipotecarios han dejado de aumentar. Entonces vemos que la tasa política monetaria del Banco Central de Chile está en niveles de 9%, sin embargo las tasas largas han tenido algún nivel de ajuste a la baja y esto abre oportunidades entonces al sector inmobiliario. ¿Por qué este ajuste a la baja? ¿Por qué? Porque hay un gobierno que ha tratado de alguna manera de dar alguna mayor confianza al sector empresarial, ha salido la gira de Estados Unidos también tratando de generar confianza, con un telón de fondo en todo caso, que es la Convención Constitucional, que posiblemente genere más ruido que el propio gobierno, que el gobierno puede a lo mejor haber ganado con un discurso un poco más radicalizado hacia la izquierda, entre comillas, pero que sobre la marcha va viendo que el crecimiento es fundamental también para poder recaudar después impuestos y sostener cualquier reforma social. O sea, si no hay crecimiento, no hay mayor recaudación de impuestos, y en ese sentido, nosotros creemos que también las tasas largas, para volver un poco a la idea, las tasas largas de los créditos hipotecarios han bajado un poco, también hay una política agresiva del Banco del Estado, y en ese sentido, entonces, entre Besalco y Salfacorp, podemos decir que Besalco yo diría que está más inclinada a lo que es sector inmobiliario, mientras Salfacorp está más inclinada a lo que es sector infraestructura, que también no vemos grandes inversiones en infraestructura, por lo menos por el momento. El presidente Biden, es una persona aquí, señaló que buscará alguna forma de intervenir las ganancias de las navieras. ¿Qué considera que podría hacer el gobierno de Estados Unidos y si esto podría afectar a Hapag-Lloyd? Es bastante difícil que se puedan intervenir las cadenas logísticas sin pasar a llevar los principios que han llevado, digamos, que han impulsado el crecimiento de Estados Unidos, que precisamente el libre mercado. Lo que yo sí he visto y que pudiera beneficiar a Hapag-Lloyd y por lo tanto a Vapores es que Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, ha manifestado que una de las formas de frenar la inflación en Estados Unidos es que se rebaje la sobretasa arancelaria del 25% que se aplicó a los productos chinos durante la administración Trump. Entonces, ese es un tema que sí se está tratando. ¿Por qué? Porque yo creo que aquí el discurso no puede pasar, no se puede intervenir en un mercado. El país más pro libre mercado del mundo no debería intervenir un mercado, o sea, sería totalmente contradictorio. Por lo tanto, yo creo que más allá del discurso no hay mucho que hacer. Lo que sí puede hacer Estados Unidos, como dije anteriormente, es eliminar la sobretasa arancelaria sobre los productos chinos, que eso sí tendría un impacto importante en la inflación, produciría un mayor dinamismo de las importaciones entre China y Estados Unidos y China y el resto del mundo, y también generaría un mayor tráfico y eventualmente, habiendo también mayor tráfico, que también está afectado por las cadenas logísticas. Las cadenas logísticas estuvieron muy afectadas por el COVID y entonces cuando China, por ejemplo, recurre a nuevos confinamientos, se producen nuevos nudos que también hacen que los precios de los fletes suban. Entonces, por lo tanto, no creo que eso se pueda materializar. Creo que Vapores o SQM podrían entregar dividendos provisorios el segundo semestre. Eventualmente SQM, recordemos que el año pasado repartió mucho más que el 100% de la utilidad.
Y en tanto, Vapores hacia octubre repartió un dividendo provisorio con cargo al ejercicio 2022 en octubre del año pasado de alrededor de 7 pesos. Entonces, nada hace pensar que si efectivamente, lo primero que tenemos que considerar en Vapores es que el día 11 de agosto reporta Hapag-Lloyd los resultados del segundo trimestre. Una semana después lo debería reportar Vapores. Si los resultados acumulados durante el primer semestre son, por ejemplo, el segundo trimestre es tan bueno como el primero y acumula una utilidad, por ejemplo, de 2.800 millones de dólares, por ejemplo, eventualmente es facultad del directorio y poder a lo mejor pagar un dividendo provisorio tal cual lo hizo el año pasado, pero no es que esté dentro de la política de dividendos. ¿Cómo podría afectar una eventual recesión a la acción de Vapores? Yo creo que, bueno, la afectaría como afecta a todos los negocios, o sea, caerían el flujo de transporte y eventualmente entonces también se produciría una normalización en la presión sobre los costos de los transportes y bajarían las tarifas. En todo caso, recordemos que las que primero ajustan los valores de las tarifas son las empresas chinas que siempre cobraron el precio spot. También en ese sentido, Hapag-Lloyd, también lo he repetido en otros webinars, Hapag-Lloyd ha tenido un trato preferencial de contratos de mediano y largo plazo con sus clientes, con tarifas que no lograron ser tan altas como las que cobraron los chinos, pero en el momento que se produzca la desaceleración, tampoco van a caer tan bruscamente. Por lo tanto, también ahí tiene un colchón para ir amortiguando las caídas de las tarifas. Entonces se produciría una caída, por supuesto, de las tarifas y una caída en la cantidad. ¿Considera que SMU y Cencosud podrían ser buenas acciones defensivas en caso de recesión mundial? Sí, he leído SMU, no la tengo valorizada, pero sí, por supuesto, el rubro supermercado es mucho más defensivo que el resto del retail. Recordemos que en el retail todas las tiendas, o sea, por lo menos Cencosud tiene 3 áreas y todas las empresas tienen 3 áreas, digamos, en las cuales desarrollan sus ventas. Tenemos tiendas por departamentos, lo que es supermercados y también lo que es el sector inmobiliario, los malls que arriendan espacios. Entonces tenemos tres áreas de negocio, en lo que la más defensiva es precisamente lo que corresponde eh, al sector de supermercado. ¿Por qué? Porque las personas pueden a lo mejor dejar de comprar ropa o televisores, pero no dejar de consumir alimentos. Y lo que más se compra, digamos, en un supermercado son alimentos. ¿Cómo está el precio del petróleo para los próximos meses? Eh, claro, es difícil, digamos, proyectar precio del petróleo. No vemos el factor que está presionando el precio del petróleo. Recordemos que es la guerra de Rusia con Ucrania principalmente. No vemos que vaya a pasar este conflicto que se pensaba que iba a ser de un plazo más corto. Se ha mantenido en el tiempo y no vemos que vaya a terminar pronto. Por lo tanto, creemos que el precio del petróleo se va a mantener estable en los niveles que está hoy día, 115, 120, y esto mismo también es lo que motiva a que se desarrolle la industria de los vehículos eléctricos. En China el crecimiento de vehículos eléctricos de todo tipo, no solo automóviles, el crecimiento de vehículos eléctricos, de acuerdo al último press release que entregó SQM, está creciendo a una tasa de 125% respecto al igual trimestre del año anterior. Por lo tanto, es algo negativo para la economía, positivo para ciertas acciones. Negativo, por ejemplo, también para los costos de transporte de vapores, sí. Pero si hay ajustes todavía en la cadena logística o la cadena logística se mantiene apretada, Vapores puede traspasar, digamos, Hapag-Lloyd puede traspasar a sus clientes finales esta alza de los precios del petróleo. De lo contrario, se ve difícil. ¿Cómo veo la acción de Enjoy? He visto que ha sufrido algunos ajustes importantes también relacionados a lo que son los contagios por COVID-19. Sin embargo, la medida, ya lo hemos dicho anteriormente, la medida que los contagios crezcan, pero no las hospitalizaciones por COVID-19 o por Omicron principalmente, no debería haber nuevos confinamientos. Además, también vemos que el nuevo gobierno
ha aplicado alguna flexibilización en los pases de movilidad, en el sentido que dice ya, las personas que sean antivacunas pueden no tener pase de movilidad, pero si tienen un PCR de 24 horas. Entonces, eventualmente, también es una flexibilización que permite, por ejemplo, que una persona que quiere ir a jugar a un fin de semana, un día sábado, domingo, pueda hacerse un PCR el día viernes y asistir el día sábado o domingo a los casinos. Entonces, ligado yo creo principalmente en Joy a lo que es el desempeño, digamos, de los países en que opera la compañía al proceso de vacunación y que no crezca, digamos, los contagios por COVID o las hospitalizaciones por COVID no crezcan. Veo que te encuentro con... respecto de Janssa, recuerden que la empresa años atrás hubo una oferta, una oferta pública de adquisición de acciones de su accionista mayoritario, por lo tanto, la liquidez de esta acción es prácticamente cero. El controlador debe seguir haciendo compras, digamos, de las acciones que están dando vuelta en el mercado, pero esta es una acción que prácticamente yo creo que no se transa más del 1% o 2% en el mercado. ¿Por qué? Porque el grupo controlador, cuando hizo la oferta pública de adquisición de acciones, no de oferta de acciones, no fue una oferta pública de oferta de acciones, oferta pública de acciones nuevas, sino que fue una oferta pública de adquisición de acciones, compró casi todas las acciones de Janssa, por lo tanto es una acción que tiene muy poca liquidez y yo creo que están comprando las acciones que están dando vuelta en el mercado. Aquí se debe el castigo holding, lo hemos dicho preferentemente, que de repente el mercado estima que el accionista mayoritario puede usar mis recursos en invertir en acciones que lo benefician solamente al controlador y no al accionista minoritario, y por lo tanto por eso se castiga. Havalloy se recomienda como un activo solo, se recomienda como subyacente a Vapores. Nosotros vemos que la acción de Havalloy ha evidenciado un ajuste significativo afuera, no la conocemos tan bien, vemos los reportes de ello. Lo que pasa es que nosotros, como Vapores, tiene el 30% de Havalloy, lo que sí podemos ver es que efectivamente las utilidades que reporta Havalloy y que por lo tanto le corresponden el 30% a Vapores, no siempre son reflejados en el precio de acción de Vapores. De eso se trata nuestra recomendación principalmente, y por eso en Vapores vemos de repente una asimetría entre los resultados que está presentando Havalloy respecto de que esos buenos resultados, de los cuales Vapores es dueña de un 30%, Vapores no siempre refleja esas buenas perspectivas. La precio de utilidad de Vapores sería 3 o 1,31. Cuando nosotros decimos que nosotros estamos pensando en un precio objetivo de 155 pesos por acción, ahí estamos pensando en una relación precio-utilidad. ¿Por qué? Porque el precio va a ser 155 dividido por la utilidad que nosotros estamos estimando. Eso es 3 veces. Actualmente, hoy día, de acuerdo al informativo bursátil, el precio de la acción de 85 pesos dividido por la utilidad de los últimos 12 meses es apenas 1,31 veces, es decir, el precio es 1,31 veces la utilidad de los últimos 12 meses. Eso es lo que significa un RPU histórico, un RPU del pasado, mientras que nosotros hacemos un RPU forward, del futuro. ¿Cuál es la visión de Ripley? Ripley, yo estuve viendo algunos números, me parece una empresa que con un precio objetivo atractivo, pudiera eventualmente uno decir que sí, que tiene un buen desempeño, una recomendación comprar, pero si hay cualquier desaceleración en la economía, que con estas tasas también de 9%, piensen que una persona que va a comprar a Ripley con su tarjeta, si no es una persona que compre en el corto plazo, le va a salir sustantivamente más caro, por ejemplo, comprar un televisor, comprar ropa, lo que sea. Los más afectados son precisamente las personas que piden crédito a través de tarjetas de tienda. Entonces, cuando la tasa política monetaria está en 9%, las tasas que tienen que pagar las personas que tienen tarjetas de crédito de tiendas es sumamente alta. Entonces, por lo tanto, uno ve que pudiera tener un impacto en esta empresa, y por eso yo prefiero estar en Cencosud que estar en Ripley.
Pablo me dice, Guillermo, en el caso de SQM, se sabrá pronto si fusionan las llamadas cascadas, eso está incorporado en su precio objetivo. El precio objetivo es 116.000, no 113.000. Las sociedades cascadas están hacia arriba de SQM, por lo tanto, SQM es la empresa que tiene chimenea, la única que es productiva, y el flujo de caja de SQM o la valorización por múltiplo no se afecta en absoluto respecto a lo que son las cascadas. Lo que pasa es que las cascadas han sido cuestionadas por la Comisión del Mercado Financiero y por eso se pretende a lo mejor aplanarlas. ¿Por qué? Porque tenemos Norte Grande, dueña de Oro Blanco dueña de Calichera, Calichera que dueña de SQM. Entonces, en ese traspaso de cada una de las cascadas hacia arriba, se empiezan a producir distorsiones en los precios. ¿Por qué? Porque si solamente tuviéramos Calichera dueña de SQM, el castigo se sabría, digamos, directamente, pero hacia arriba se empieza a confundir el mercado, se empieza a enredar las valorizaciones y eso es lo que hace que a lo mejor se tome la decisión entonces a lo mejor de eliminar un piso o dos de estas sociedades cascadas, pero eso no influye en los flujos de caja de SQM en absoluto. El anuncio de Biden de una ley podría afectar a Hapag. Como les decía anteriormente, no veo que pueda intervenir el mercado porque sería muy raro que el país más pro libre mercado empiece a regular un mercado. Sería realmente, eh, no sé, raro, sería contraproducente y no lo veo por ese lado. En las condiciones actuales y de acuerdo a lo comentado, es recomendable comprar más Cencosud o mantener. Yo creo que Cencosud es una buena empresa, por eso la tenemos en las carteras recomendadas, en la cartera recomendada número uno de todos los portfolios. Yo creo que es una buena acción. Lo- lo- los hijos de Horst Polman han demostrado entonces tener un carácter también agresivo, salir de compra en momentos en que las otras empresas están baratas. Yo veo una buena evolución de Cencosud, también veo un desarrollo en la logística que es notable. Cuando a uno le ofrecen llevar un producto dentro de las 24 horas, eso requiere un desarrollo de logística espectacular. Por lo tanto, sí, es una muy buena acción. También, cuando yo recomiendo Vapor y recomiendo SQM, ojalá ustedes pudieran replicar la cartera moderada y no poner todo su dinero en una sola acción. ¿Por qué? Porque cuando vemos ajustes en una empresa, en un rubro, el golpe que se recibe como inversionista es muy grande. En cambio, siempre hay negocios que amortiguan la caída o eventualmente hacen que, por ejemplo, si se ajusta a Vapores, SQM pueda tener una buena evolución. Si se ajusta a Cencosud, otra pueda también tener buen rendimiento. En fin, entonces yo creo que dentro de un portfolio, Cencosud también es una muy buena acción. Si se quiere participar en Hapag-Lloyd se debe comprar Vapores. Vapores es dueña del 30% de Hapag-Lloyd. Eso lo hemos repetido y está en la planilla. Cuando yo compro Vapores, estoy participando en el negocio naviero a través de Hapag-Lloyd. Soy dueño del 30% de la quinta naviera más grande del mundo. Gracias nuevamente. El Mercurio publicó noticias justificando la baja de Vapores con una supuesta reestructuración de deuda. ¿Qué hay de eso? La verdad es que si nosotros miramos el balance de todas las navieras, lo último ha sido tan bueno el año 2021 que están todas, yo diría, con deuda financiera neta negativa, es decir, tienen más caja que deuda en general. Por lo tanto, reestructuración de deuda no necesita en absoluto, y con los resultados que vaya a reportar ahora al segundo trimestre. eh, la situación de deuda no en absoluto, no hay ningún problema incluso para Vapores pagarla de inmediato. Lo que pasa es que siempre hay algún stock de deuda, por ejemplo, para dividendos provisorios, en fin, ese tipo de cosas, pero no hay ningún problema de deuda, al contrario, tiene deuda financiera neta negativa, diría yo. Eh, ¿Por qué la fecha límite el valor de Vapores se mantuvo? Bueno, la fecha límite hasta el día jueves se mantuvo y el día viernes fue que se derrumbó. Eh, Me pregunta una persona,
gracias por la calidad de la exposición. Yo tengo acciones de la TAM. ¿Debo vender y comprar más adelante? Efectivamente, nosotros dijimos el día 7 de septiembre de 2021 salir de la TAM. Reiteramos hoy día, con fecha 15 de junio de 2022, reiteramos salir de la TAM. ¿Y comprar cuándo? Cuando ya se produzca el proceso de reestructuración y el aumento de capital. ¿Por qué? Porque cuando se produzca el aumento de capital, usted si tiene esa cantidad de acciones, para no diluirse, debería tener la capacidad de suscribir 1000 acciones nuevas por cada una de tenencia. Ese es el factor de dilución en el momento que se haga el aumento de capital para salir del capítulo 11. ¿Quiénes son principalmente los beneficiados? Los acreedores internacionales y los financistas DIP. Y los accionistas nacionales van a tener un factor de dilución que es muy fuerte. Por lo tanto, lo dijimos el día 7 de septiembre y lo reiteramos, salir de la TAM. Comprar SQM, comprar Vapores, comprar CAP, comprar Cencosud. Bueno, yo creo que las demás me hacen algunas solicitudes, lo vamos a comunicar aquí a las personas correspondientes. Si MCU se puede beneficiar también como Cencosud, lo hemos visto que también el mercado está apostando a que CMU también es una acción defensiva en tiempos de ajuste. También hemos visto que lo están haciendo bastante bien. Ven bien posicionado acá con recuperación china. También nosotros hicimos en la exposición los precios del hierro, vean que nos están derrumbando. La opinión sobre CAP también ya lo expusimos. Bueno, quiero poner fin porque ya se suponía que Ripley en el mediano plazo Ripley en el mediano plazo es una buena acción, reportó muy buenos resultados el primer trimestre. Y yo diría que ya pasó su peor momento. Por lo tanto, si alguien tiene acciones de Ripley, creo que también es una buena decisión mantener acciones. Y SMU también. ¿En SQM tiene precio de entrada? No, yo no tengo precio de entrada, tengo precio objetivo. Creo que la acción está excesivamente castigada a este nivel de precio. Debería tener un reporte de resultados segundo trimestre muy bueno. Colchitoro, como evoluciona aquí a fin de año, Colchitoro también es una acción que dentro de un portfolio es muy positiva. ¿Por qué? Porque cuando hay incertidumbre sube el tipo de cambio y se ve beneficiada. La empresa también ha tenido un proceso, como habíamos dicho también en nuestro informe, de premiumización, es decir, concentrarse en vinos premium, lo cual ha aumentado la rentabilidad de la compañía y lo ha hecho muy bien. Respecto a cómo vemos Amazon, no veo el mercado internacional, sinceramente, y creo que con esto ponemos fin. Comenzamos a las 17:05 y estamos terminando a las 18:30 horas, un poco más. Así es que muy amable y gracias por todo, y espero entonces verlos nuevamente el próximo mes. Muy amable y gracias.